están peinando Tome para el la stick, foto por favor, tome y el stick. estamos en época de elección. Está con nosotros Maxi Aguiar. Maxi, vamos para allá vamos primero. para allá, sí, vamos cerrando porque queremos hacer el cierre del programa con la gente que ha salido campeón del mundo. Está con nosotros David Páez. Creo yo la historia más linda para contar de lo que tiene que ver con el título en este mundial, así que vamos a cerrar el programa con él. Pero previamente a eso, Maxi, mucha gente está pendiente de lo que vos, de tu trabajo, ya sea para criticarte, ya sea para felicitarte, ya sea para hacer campaña en función de lo que haces o para denostar lo que haces. No es una tarea fácil, pero ustedes dicen, toman una imagen de la realidad. Y en base a eso queríamos saber cuál es la imagen de la realidad o la fotografía del día de hoy que de la consultora Cierto están tomando. ¿Puede ser? Sí, en general en estas etapas nosotros estamos en el ojo de la tormenta. Por supuesto. En mi caso, que se juega en el prestigio. Sí, tal cual. Y en algunos momentos además se nos piden cosas que no podemos hacer. Lo hemos charlado más de una vez, como ser oráculo de Delfos. Lo cierto es que nosotros somos investigadores de opinión pública, que lo que intentamos hacer es, utilizando las técnicas de investigación social, ver cómo está el estado justamente de opinión pública en un momento particular. Ni más ni menos que eso. Muchos quieren que le diga lo que quieren escuchar y no lo que tenés para decir. O lo que va a pasar dentro de 5 meses. Claro, claro. Cuando lo cierto es que para eso debieran consultar a un tarotista. Claro, sí, Lo O a hacen. un sociólogo, Lo por ahí hay hacen, lo sociólogos hacen. que hacen ese tipo Yo soy de trabajo. sociólogo, Bien. pero a ver, la capacidad prospectiva de cualquier ciencia social es limitada. Bien. ¿Cuántos, digamos, los pronósticos económicos? Pensemos en los pronósticos económicos. Sí, también complicado. Pensemos en ciencias no sociales, los pronósticos climáticos. Sí, le A ver, falla todo. pronosticar no es una cuestión que sea... Bueno, pero vamos a tan la realidad sencilla. de hoy. Bien. Vos A has la empezado política. 3 departamentos que son de los departamentos del Gran San Juan más Sí. fuertes. Estamos hablando Capital, estamos hablando Santa Lucía y estamos hablando de Chimbas. Exacto. Empecemos por Capital. ¿Cómo ves la realidad hoy en Capital? Bien, para los que estamos apasionados por la política es interesantísimo, digo, porque partimos de un escenario de triple empate, bien, de un empate técnico entre 3 figuras, ¿no? Está Dante Elizondo, Franco Aranda, Eduardo Cáceres, en un margen de 3 puntos, con una encuesta con un margen de error de 5, y unos puntitos más atrás con 16 puntos, pero también competitivo, Rodolfo Colombo. O sea que tenemos 4 figuras competitivas, 3 en empate, en la largada de la carrera electoral. Estamos hablando de una largada. Pero acá vos me estás haciendo, vamos a lo que es la elección primera, que es unas pasos. Es una interna entre 2 de esos 4 candidatos que vos mencionás. Cáceres llega a octubre, se supone, o al menos es quien tendría mayor diferencia con su competidor, que es este caso Dignidad. ¿Con quién va Cáceres? Va contra Russo. Dignidad Ciudadana, Alberto Sánchez, y contra UCR, Gabriel Russo. Pero digamos, hay una mayor diferencia, Sí, tengo entendido. sí. Ahí hay alrededor de 8 de cada 10 votos de ese frente van a Cáceres. Van a Cáceres. Con lo cual es una interna con una diferencia tan importante que va a ser difícil revertir en el marco de la En campaña. el caso de Colombo es el único candidato. Claro, el Claro. caso de Colombo es distinto. Entonces él compite directamente en octubre. Exacto. Pero en el otro caso se define ahora. En ese caso, entre Aranda y Elizondo, hay un empate técnico. Ahora bien, ¿cómo empezaron eso? Porque yo quiero saber cómo vienen las curvas también, tal vez, de ambos candidatos, porque eso también define un poco la elección. Sí, en principio, bueno, el caso de Elizondo tiene un perfil personal más alto y un nivel de conocimiento bastante más alto por su carácter de ministro ya desde hace varios años, con lo cual parte de un nivel de conocimiento mayor. Franco Aranda parte de un nivel de conocimiento menor, que es lo que ha venido incrementando y lo que ha llevado a la situación a un empate técnico, digamos. Desde hace 8 meses a esta parte ha venido creciendo el nivel de conocimiento de Franco Aranda, ¿no? Entonces tenemos una figura instalada públicamente como Dante Elizondo y una figura en proceso de instalación como Franco Aranda, ¿no? En proceso de instalación preelectoral en toda esta etapa de precampaña que hemos estado viviendo. ¿Qué sucede? A partir de ahora comienza la campaña electoral. Está comenzando, porque lo cierto es que Sí. todavía hay ciertas cuestiones que no pueden hacerse, que van a poder hacerse en un tiempo. Que no pueden hacerse, pero se están haciendo. Bien, Es así. pero que van a poder hacerse ya en términos legalmente aceptados, digamos, en lo que se viene. Van a poder decirse si uno quiere ser candidato a intendente y no Juan por la capital, digamos, como se hace hasta ahora. Y eso va a generar todo un proceso de movimiento en la opinión pública, ¿no? Y una Maxi- pregunta, son muy distintos el votante de Elizondo del de Aranda, ¿no sé? Eso es lo que le iba a preguntar. Aranda empezó después de su campaña, una campaña tranquila, y usted dice que están empatados ya. A ver,
Ahí aparece en la medición que nosotros publicamos hace 2 semanas, estaba Dante Elizondo con 24 puntos y con 21 Eduardo Cáceres y Franco Aranda. Bien. ¿Hoy? Esa era no hemos vuelto a medir, digamos, ese es el último dato. Pero eso habla de que Aranda ha tenemos. subido rápidamente, porque no era un candidato puesto, ni era un candidato que ya tenía trascendencia más que por el ANSES, era un hombre... No era un candidato demasiado conocido No, pero... el año pasado. Es más, de hecho, que en algún momento lo hemos charlado aquí mismo eso. ¿Sí? Y ha empezado Pero... con franqueza. Yo soy Franco, acá estoy. Claro, ha jugado con su nombre. ¿Sí? Yo tenía un candidato, si me permiten un breve paréntesis, en Perú, en un pueblo que ya el pueblo ese se llama Nuevo Chimbote, ¿no? Bueno. Norte de Perú, Ancash. Como el dulce de leche. Gallo, de apellido Gallo. Y en Perú, como en Chile, un gallo es una persona, ¿no? Entonces empezamos también a jugar como hace Franco Aranda con su nombre. Entonces el eslogan era un buen gallo, que es un buen tipo, básicamente. ¿Y el llegó? mismo juego. ¿Y llegó? Sí, claro. Tienen un buen gallo de alcalde. Por eso, Franco es Franco. Es que a lo que quería ir. El votante de Elizondo es un votante tal vez más peronista peronista ultranza. No sé si capta mucho del voto independiente. En el caso que el candidato sea Aranda, ¿va a haber un traslado de votos de Elizondo a Aranda y viceversa? Les digo ya para lo que puede pasar en octubre. A ver, diré en principio que hoy los votantes de uno y otro no son tan distintos. ¿Bien? No son tan distintos. Interesante. ¿Por qué? Dante Elizondo, con un perfil más peronista clásico, digamos, capta votos entre los sectores socioeconómicos bajos, bien, entre jóvenes y adultos mayores. Y esos dos segmentos, jóvenes y adultos mayores, también los capta Aranda, por su trabajo en el ANSES. Claro. Con lo cual, en principio, si bien uno puede pensar de partida que los perfiles son absolutamente distintos, yo no los diferenciaría tanto en términos de el tipo de elector que los vota. Bien, entonces hablamos de jóvenes y personas mayores de 50 años, bien, en ambos casos, que creo que eso es interesante. Me llama la atención una cosa, si vos sumás 21 más 21 sería 42. Sí. Entonces habría una gran diferencia entre el Frente para la Victoria y el resto de los partidos en el ámbito de la capital. Y tienen el otro 48 dividido. Claro, a ver, esto no es muy distinto. ¿Es aritmético el tema? Eso es lo que te iba claro, a ver, nosotros, que es una cuestión interesante para las encuestas, nosotros partimos de una lista sábana más o menos de este largo, ¿bien? Que la persona que quiera cortar va a tener que hacer un curso por internet para poder cortar la boleta, porque va a ser realmente muy compleja. Salvo que se la repartan cortada, ¿no es cierto? Salvo que se la repartan contada, pero eso tiene un peso limitado, una posibilidad limitada. Entonces, el corte de boleta va a ser clave y va a ser muy difícil de pronosticar vía investigación de opinión pública, porque la gente, cuando esté en ese momento, hay que ver cuántos que iban con la idea de cortar deciden, no, esto es muy complicado. Bueno, eso pasó en el año 99, donde en la capital se decía que los 3 candidatos que iban a ganar la elección era Onélida Martín, Daniel Coll o Roberto Basualdo. Nadie le daba posibilidades reales a Alfredo Avelino Ollén, y de pronto, como gana don Alfredo la gobernación, Alfredito termina siendo intendente. La gente vota la boleta completa a veces, no piensa en el corte. Han pasado muchos años, creo que hay una mejor cultura de corte, pero lo cierto es que estas boletas van a ser más complejas que las anteriores. Más complejas aún que las de la ley de lemas, por el tamaño. Porque lleva el voto de la parlamento. Pero las van a achicar. Sí, se va a ver menos, con lo cual hay que ver si eso hay que llevar la lupa o más complejo. Pero además digo una cosa, pero los estamentos van a ser los mismos. Respecto de capital, la sumatoria de estos dos candidatos está todavía por debajo, un poco por debajo de la sumatoria de la fórmula a gobernadores del Frente para gobernador del Frente para la Victoria, es más, que está rondando los 50 puntos, está en 47. Uñac. Exactamente. Con lo cual, no sé, en ese caso si estaríamos hablando de un nivel de corte muy alto. En el caso de Cáceres, ¿cuál es el nivel de conocimiento que hoy tiene Tucumán? ¿Quién es su candidato a gobernador? A ver, el nivel de conocimiento de Cáceres es altísimo, es la figura más conocida del PRO. El nivel de conocimiento de Cáceres es mínimo. De Tucumán. De Tucumán es mínimo, a tal punto que nosotros hemos tenido que cambiar la forma de medirlo. Porque si nosotros medimos por la figura en sí mismo, no miden nada porque el nivel de conocimiento todavía es muy bajo. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestras tarjetas ponemos del PRO Martín Tucumán. Invertimos el orden para que aparezca su pertenencia partidaria. Sin la pertenencia es muy complicado de medir Tucumán. ¿Y con la pertenencia partidaria? Sube un poco. Un poquito. Sube un poco. Pero sigue siendo muy bajo su medición por escaso nivel de conocimiento. Exactamente, exactamente. Empieza en la política, es un... Claro, está a instalarse. Claro. Digamos, una figura con mucho potencial de instalación y con poco tiempo. Sí. Bien, vamos a chimbas. Ahí está. Otro escenario entretenido. Saque el cuchillo, por favor. Otro no, le agradezco. Otro escenario entretenido. Ahí tenemos, en empate técnico está Mañé
con un 31,2% y Gramajo con un 28,5%. Quien se cayó un poco en esta medición es Camacho, es Mauricio Camacho, el hijo de Pepe Camacho, que es el que va como candidato, un 16,2%. Tenemos 3 figuras importantes, 2 de ellas en empate técnico, que es Mañé y Gramajo, y se da un fenómeno muy interesante esto de la suma de 1 más 1 es 2. Nosotros hace un tiempo vinimos a hablar de chimbas acá, Sí. y hablamos de 4 precandidatos, en realidad hablamos de más, pero 3 de esos precandidatos, que es el líder de la agrupación Biquetera Virgen de Fátima, Mañé y Caro Prece, van en la misma lista. Y sin embargo, sus votos, que hubiesen alcanzado para tener una intención de voto muy alta, no se suman de manera lineal. Con lo cual hay un empate técnico. Esto a veces sucede... Increíble. Claro, 3 de ellos se juntaron. Digo, en una sola lista, y sin embargo la sumatoria no fue lineal. Bueno, porque el que va a cabeza es uno solo. Hay No otra les interna ayudaron. también dentro del basualdismo, entre Sí. José Plaza y Chávez. A Plaza lo tenemos con 3,5 puntos y a Chávez con 2. O sea que Muy hoy poco, ganaría Muy Plaza bajo. dentro de un empate técnico también. Claro, lo que pasa es que cuando los porcentajes son bajos, las diferencias, que puede ser de 1,5 votos a 1 en este caso, son pequeñas. Bien. Digo, son 500 votos, 300 votos en un Vamos caso. a otra elección que tiene que ver con Santa Lucía. Santa Lucía hay un escenario, me imagino por lo que vi en las encuestas, con un intendente que tiene una alta intención de voto, como es el caso de Marcelo Rego, y con un ministro que también tiene un alto nivel de conocimiento, y quería preguntar, ¿viene creciendo? ¿En cuánto va a influir eso que hablabas del corte de boleta? Ahí también hay una diferenciación entre la etapa precandidatos y la etapa candidatos, ¿no? En este momento está Orrego con 53,7%, Molina con 33,4%. Acá tenemos 2 figuras. Entre los dos se llevan casi 9 de cada 10 votos Claro. que hay en Santa Lucía. La diferencia entre uno y otro es superior a los 20 puntos hoy, pero lo cierto es que en ese caso sí Molina pudo nuclear los votos que tenía en su momento Lucio González, Javier Ruiz, etcétera, los votos justicialistas los pudo nuclear y se encuentra en la línea de largada con una diferencia sustancial, pero habiendo crecido respecto de las mediciones En preelectorales, función ¿no? de ese crecimiento y la progresión de ese crecimiento de Molina, ¿qué posibilidades tienes de achicar esa brecha de aquí a las PASO? A ver, en términos técnicos tendría que decirte que no tengo ni idea, porque básicamente, en principio... Bueno, muy honesto. Respuesta muy buena. Lo cierto es que la campaña electoral se trata justamente de intentar convencer gente, ¿no? Entonces tenemos una figura, un intendente con un nivel de imagen positiva muy alto, contra una figura que no es el intendente de ese departamento particular, un ministro con un también muy buen nivel de imagen Que ha positiva. experimentado esa progresión. Claro, hasta ahora, Y estas de ahí en cuestiones... adelante no se sabe. Exactamente. Max. Ahora comienza la campaña, que le arrancó Molina hace muy poco tiempo, Sí. y Orrego casi que ni arrancó, porque... Muy lo poco cierto muy está es que poquito, en haciendo, muy realidad. poco. hasta ahora, con lo cual en este mes habrá que ver si esa tendencia se consolida, se mantiene en esta distancia o se revierte. Orrego Digo, nos pueden decía pasar- que su campaña es la obra que ha hecho y lo que está Pasa haciendo con en los Santa Lucía. intendentes. Claro. Pasa con los Ahora, intendentes. apoya o levanta la capacidad de votos o la intención de votos, perdón, en las listas del Frente para la Victoria con el nombre de Gioja, que se está utilizando más inclusive que el de Uñac, ¿no? Que Uñac es el candidato a gobernador, pero Gioja a diputado nacional, y va Gioja, Uñac, Sí, a ver, pasan dos cosas. Por un lado es cierto que una boleta bastante homogénea, Sí. como es la del Frente para la Victoria, donde tenemos en general candidatos con intenciones de voto muy parecidas, sufren algunos problemas menos que otras que son más heterogéneas en cuanto a su intención de voto. Recién hablábamos Claro. de Tucumán. Pero ¿qué pasa? El caso del electorado de Santa Lucía es un electorado muy particular, porque es un electorado que está muy acostumbrado a cortar. Bien. Recordemos la elección ya de lo hizo 2011. antes. Entonces hay que ver ahí entre dos figuras, pero en ese caso pasaba otra cosa, que era que había un nivel de imagen negativa alto del intendente en ese momento en gestiones. Ahora esto no sucede, entonces se enfrentan dos figuras con muy buena imagen. Vamos a ver Uno qué de pasa. ellos, además, es el que actualmente está gestionando. Va a estar lindo. La diferencia es la que... Vaya que sí va a estar lindo. A nivel de los que son los candidatos a presidente, ¿cómo ustedes han hecho algún estudio de cómo están hoy la imagen de los 3 candidatos que se mencionan con más posibilidades? Sí, acá, digamos, en San Juan ya desde hace mucho tiempo, el que viene arriba por un porcentaje importante es Daniel Scioli, ¿no? Daniel Scioli lleva una ventaja sustantiva, casi duplicando los votos del segundo, que es alternativamente, según las mediciones que vamos haciendo, Mauricio Macri o Sergio Massa. Hace un año atrás teníamos a Sergio Massa muy cerca de Daniel Scioli, esto ha venido revirtiéndose y han llegado a una situación en la caída. cual están cabeza a cabeza Macri y Massa en un segundo lugar, con 20 puntos, 21 puntos cada uno de ellos, a más de Scioli. 20 de Scioli, ¿no? ¿Confunde al electorado, Maxi, el desconocimiento casi total que hay sobre la importancia que pueda tener o no el Parlasur y sus candidatos?
Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Confunde el electorado o tiene idea el electorado si el Parlasur sirve para algo, existe y por qué se vota? Pongámoslo así entonces. Te diré que 9 de cada 10 electores no sabe que se vota el Claro. Parlasur. No tienen ni idea. Ni siquiera que parte de la Linda elección va a trampa tener que esa, ver ¿eh? con el Confunde Parlasur. un poco más la boleta todavía. Linda trampita esa. Confunde ¿eh? la boleta un poco más Y todavía. la hace un poco más larga, Claro. porque además va a tener dos, los de Parlasur nacionales y los de Parlasur provincial, o sea que van a ser dos Claro. boletas que van Dos en... candidatos. Para cómo van al Claro. principio de la boleta. Claro. Claro, después de presidente. Por eso decía de la complejidad de una boleta tan larga y cortarla. Es Sí. La gente no sabe que es está una esa elección. trampita muy bien puesta ahí. Y hay que seguir insistiendo en ese tema. Sí, tal cual. A ver, en principio hay que ver si se termina instalando como una elección importante o son de esos dos pedazos de la boleta que casi ni se miran. No, pero hay que ¿Qué seguir hace? insistiendo en cómo se corta una boleta. Eso es. Maxi, muchísimas gracias. Vamos a seguir Gracias, hablando, me Maxi. imagino, a medida que vamos acercándonos a las elecciones. Con mucho gusto, y diré dos cosas si me permiten cerrar. Una, que es la primera vez que me convidan algo, cosa que me emociona No, lo vas a tener que pagar. profundamente. No, ya está pago, yo lo ¿Vos invito. estás- ¿Vos estás seguro que te lo han invitado? No, pero por ahí salgo Ah, y sí, sí. pago. Yo lo invité, y la usted otra, sabe que no lo pagué. agarré el guante del chiste ese de que se están peinando para la foto, porque me imagino que era referido a los que no podemos peinarnos ni para la foto. Ni para la foto. Hay Pero otros, yo estoy entre hay ellos, así que otros no te hagas similares, problema. así que no se haga problema. Muchas gracias, Maxi. El café, una invitación. Gracias. Bien. Quiero que enfoquemos a este señor, me presentés la nota, Luis, y después del corte venimos. Lo hemos visto, vamos a volver a ver. Ayer fue un agasajados por toda la provincia, porque no fue solamente el deporte de San Juan el que agasajó a los campeones del mundo, sino que fue todo San Juan con un espectacular recibimiento, primero en el ingreso mismo de la provincia y después en el estadio. Pero en un ratito, después del corte, vamos a charlar con David Páez, uno de los campeones del mundo de hockey sobre patines, que nos dieron una inmensa alegría el fin de semana.